Dios los bendiga, hermanos. Es un placer nuevamente estar por acá para seguir hablando del Señor y compartiendo la palabra. Amén. Vamos a continuar, hermanos, lo que estábamos viendo la serie de Juan. Y hoy nos toca el pasaje de Juan 10, del 11 al 21. Yo soy el buen pastor. Amén. Entonces, vamos a empezar con el pasaje. Bueno, hermanos, recordemos que el anterior domingo hablábamos de, el pastor nos decía que este es el último discurso público que hace Jesús. Y evidentemente hay que ver la importancia que tiene este discurso, y es que realmente desenmascara la intención de los líderes judíos en ese tiempo, y se presenta a él como el buen pastor. Amén. Ahora, el hermano Víctor nos compartía sobre la sanidad del ciego de nacimiento, y que este es uno de los milagros más asombrosos que hizo Jesús en público. Y esto acredita que, como siempre quiere acreditar Juan, que él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces esto también acredita eso. Ahora, el Señor usa esta situación para demostrarles a los creyentes que realmente Él quería sacarlos de esa religión muerta que era el judaísmo y quería llevarlos a su redil. Entonces Él mismo en sus palabras dice que Él los va a proteger, los va a cuidar, inclusive que va a formar otro redil con las ovejas que están en el mundo gentil, ¿no? Y sin duda lo encontramos aquí, el anuncio de la formación ya de su iglesia, porque se va a integrar la iglesia, su rebaño, con los judíos y los no judíos. Entonces, ese es el mensaje en realidad, y lo que el Señor quiere mostrarnos, que esa iglesia va a ser gracias al sacrificio del buen pastor, ¿no? Pues más o menos es un resumen de lo que vamos a ver ahora en la mañana. Pero entremos al pasaje, hermanos. Estamos hablando de Juan 10, del 11 al 21, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues leamos el pasaje. Dice: yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor da vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y los dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas, dice la palabra. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil y también las debo traer. Ellas escuchan mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir de las cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Amén. Palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, como vemos, el Señor está usando siempre aquí el ejemplo del pastor y las ovejas. Y es un tema que siempre el Señor ha manejado así, el tema del pastor y las ovejas. Y recuerden que los grandes líderes del Antiguo Testamento han sido pastores. Estamos hablando de Abraham, de Moisés, de David, ¿verdad?
Y Moisés no era precisamente pastor, entonces el Señor lo vuelve pastor, ¿verdad? Lo manda a Madián para que sea pastor de ovejas. Y esto tiene un significado grande, hermanos, porque hay una relación entre el pastor y las ovejas, y él compara siempre esa relación con su iglesia. Ahora, ser pastor no es una tarea fácil, hermanos. Implica recorrer largos caminos, estar en las inclemencias del tiempo, guiar a los rebaños por las montañas, por los valles, por el agua, buscando alimentarlas y buenos pastos. Entonces, al final del día, el pastor tiene que proteger a las ovejas de los depredadores y las lleva al redil, ¿no? El redil, hermanos, son corrales con paredes de piedra donde guardan a las ovejas, ¿no? Ahora vemos en el campo que hay rediles todavía de piedra, ¿no? Bueno, ya hay algunos ya con alambrada, ya son más modernos, pero siguen siendo rediles, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se hacía, y como nos compartía el pastor, hay un portero ahí que está cuidando los rebaños. Y en este redil entran varias ovejas de varios pastores. No solo es de uno, son de varios pastores. Por eso cuando llega el otro día, el amanecer, el pastor viene a buscar a sus ovejas, pero no viene a escogerlas, no, esta es mía, no, esta es tuya, no. Basta la voz del pastor para que las ovejas un ratito salgan. O un silbido o una señal que ya conocen las ovejas y se mueven ese rato, porque conocen la voz del pastor. No pueden distinguir bien su aspecto ni su olor, pero sí su voz la reconocen. Entonces, para robar una oveja, no les va a seguir obviamente la oveja, pero deben usar la fuerza. Como decía el pastor, hay que saltar los muros del redil y matarla o amarrarla para poderla robar, porque no les va a seguir así, porque no lo conoce, ¿verdad? Entonces, como ven, hermanos, la profesión de pastor no es una profesión nada agradable. Las ovejas suelen ensuciarse y no se pueden limpiar fácilmente y tienen un mal olor, un desagradable olor. Acercarse a un pastor y a su rebaño, ahí sientes el olor que tienen. Por eso los egipcios tenían esta profesión como una profesión abominable. Y eso es bien cierto, hermanos, porque yo me acuerdo cuando era adolescente, una de mis hermanas le gustaba mucho la leche de oveja. Entonces mi papá se consiguió una caserita del campo donde íbamos a recoger todos los fines de semana y ya nos esperaba con los bidoncitos llenos de leche de oveja. Y un fin de semana que fuimos, no había estado listo. Me había faltado acabar de ordeñar. Y el campesino muy amablemente nos dice, pasen, se va a mostrar a las ovejas y mi esposa está ordeñando. Entonces nos hace pasar y nos hemos acercado a la campesinita y a la oveja y había un olor especial, ¿no? Y obviamente la campesina no tenía sus manos muy limpias, que digamos. Entonces ya se pueden imaginar la escena, ¿no? Y mi hermana es bien, ¿cómo es la palabra? Bien, cuando te da asco, bien melindrosa. Entonces ahí se acabó el cuento de la leche, hermanos. Nunca más leche de oveja, porque vio cómo se sacaba la leche, ¿no? Entonces sí, realmente es cierto, tienen un olor bien peculiar, hermano, y no es nada agradable. Ahora, las ovejas son animales, como dicen mis hijos, medio topos, son cortos de vista, no tienen buena vista. Entonces necesitan que alguien las guíe. Siguen rastros cortos y a menudo por ese problema de la vista se caen en precipicios. Entonces hay la necesidad de que estos animales sean guiados. Son indefensos, torpes y braman y siempre quieren comer más de la cuenta. Y son animalitos que braman, son bien quejimbrosos. Entonces mira cómo el Señor los ha comparado a las ovejas con nosotros, ¿verdad? Porque a veces somos así, ¿no? Somos cortos de vista, somos quejones y a veces comemos más de la cuenta. Entonces,
el Señor nos hace la comparación con las ovejas. Ahora, entremos al pasaje. Hay un contraste que hace Juan entre el buen pastor y el asalariado. Y lo vamos a analizar, ese contraste. El primero dice, da su vida por las ovejas. Y en el asalariado dice, no dará su vida por las ovejas. Ahora, ¿por qué dice da su vida por las ovejas? Sin duda, se trata de un término muy sugerente, hermanos, que nos habla de propiedad, nos habla de cuidado, nos habla de protección. Dice que va a combatir el peligro, no va a permitir que sus ovejas sean amenazadas, no va a perder una oveja. Entonces hay una relación de pertenencia, por eso es que no va a permitir que a ninguna le pase nada y va a dar la vida por ellas. En el caso del asalariado, dice, no dará su vida por las ovejas porque no es el dueño, no son de su propiedad, como dice la palabra. Entonces, en cuanto haya peligro, huye y las abandona. No va a arriesgar su seguridad ni su bienestar por ninguna de ellas. ¿Se dan cuenta? Ese es el contraste, ¿no? El otro, ¿qué dice? Dice, conoce a las ovejas y ellas la conocen. En el asalariado dice, no conoce a las ovejas. Entonces, hermanos, el Señor dice, son tantas las ovejas, pero Él las conoce a cada una de ellas. Cada una para el pastor tiene una característica especial. Cada una tiene una identidad propia. Cada una tiene un valor para el pastor. No es un número más. Si alguna vez han hablado con un pastor, estoy hablando de ovejas, de animalitos, ¿no? O sea, es increíble cómo hasta los animalitos tienen sus características. Y el pastor sabe quién son las que se escapan, quién son las escurridizas, a quién hay que echarle ojo, quién es la que generalmente se tropieza. O sea, él ya las conoce bien, ¿verdad? Y por eso hace ese Señor esa comparación con nosotros. Porque el Señor tiene un valor especial para cada uno de nosotros. Y conoce tu debilidad. Por eso la palabra dice que no hay tentación que tengamos que enfrentar que Él no la haya pasado. Y siempre permanece a nuestro lado para socorrernos. En Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el Señor también ha sido tentado en todo, pero en su humanidad, igual que nosotros. Entonces Él sabe perfectamente la debilidad de cada uno de nosotros. Y aún así, hermanos, somos especiales para el buen pastor. Porque dice, hace esta comparación, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conozco mis ovejas, o sea, son de su propiedad, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué lindo. O sea, Él nos conoce a cada uno de nosotros y eso también nos da el conocer al buen pastor. Amén. Ahora, ¿qué dice en el otro lado? En el otro lado dice que no conoce a las ovejas. Las ovejas tampoco le conocen porque esas ovejas se dispersan sin pastor y son presas de cualquier animal salvaje. Entonces, no tienen el cuidado del buen pastor, ¿se dan cuenta? Porque no las cuida y se dispersan y son presa fácil de cualquier enemigo. Ahora, ¿qué más dice? Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice. En el otro lado vemos que Él no aceptan al Hijo, por lo tanto, no conocen al Padre. Ahora, ¿qué quiere decir con así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas? Aquí el Señor está comparando, hermanos, el tipo de conocimiento mutuo
que hay entre el pastor y las ovejas, entre el Padre y el Hijo. O sea, no es un conocimiento como conocimiento. Está hablando aquí de una comunión mutua. Está hablando de un amor mutuo. Y es el mismo que Cristo tiene con sus ovejas. Entonces, la palabra conocimiento, conocer, hermanos, tiene un énfasis especial en hebreo, ¿no? Porque si ustedes se recuerdan en el Génesis, dice, Adán conoció a Eva, dice. No está diciendo que, bueno, yo soy Adán, mucho gusto, tú eres Eva, no está hablando de eso. Está hablando de una palabra que se refiere a intimidad. Entonces, al decir Adán conoció a Eva, está hablando de una intimidad de pareja. ¿Se dan cuenta? A esa intimidad se refiere la palabra conocer. Entonces, al decir en Mateo, José conoció a María, se está refiriendo a esa intimidad. Y eso le dice después del nacimiento virginal de Jesús. Dice, José conoció a María. ¿Se dan cuenta? Hay una intimidad. Entonces, al hacer aquí la comparación de la relación que hay entre el conocimiento del Padre y el Hijo a esa intimidad, se está refiriendo a la misma intimidad entre las ovejas y el pastor. ¿Se dan cuenta? Hay una intimidad de amor y de comunión. Por eso es que es manifestado con una inquebrantable disposición a poner su vida por las ovejas, porque hay una intimidad con las ovejas. ¿Amén? Entonces eso es lo que nos quiere decir. Ahora, obviamente, en el otro lado, no aceptan al Hijo, por lo tanto, no conocen al Padre. O sea, no hay un amor sacrificial hacia las ovejas, porque como alguien decía, aman más el beneficio que el oficio. O sea, aman más el beneficio que les da cuidar a las ovejas que el oficio de ser pastor. ¿Me dan cuenta? Entonces ellos aman más el beneficio, más el dinero. Y también esto se refiere, hermanos, justamente a los fariseos, porque si se dan cuenta, hay tres cosas importantes que nos anuncia Juan en este evangelio. El primero es que primero sana a un paralítico, ¿verdad? Al paralítico de Betesda. ¿Y lo sana qué día? Lo sana el sábado. ¿Se dan cuenta? Y esto no produce regocijo en los judíos, más bien se molestan con Jesús, porque ha quebrantado el sábado. Pero no es regocijo por la sanidad del paralítico. Ahora, cuando hablamos de la mujer adúltera, cuando el Señor le perdona, tampoco muestran regocijo ni misericordia. ¿Se dan cuenta? Y el último caso que nos compartía el hermano Víctor, el tema del ciego de nacimiento, que el Señor obra y que Él puede ver. Pero tampoco hay regocijo en los judíos. ¿Por qué? Porque también lo hace sábado. O sea, el Señor hace sábado como para darse la contra, ¿no? Pero no es para darles la contra, hermano. El Señor no es Contreras, sino que hay una enseñanza en esto. Es que el sábado, hermanos, ha sido creado para el regocijo del hombre. No ha sido el hombre creado para el sábado. No sé si me entienden. Ha sido el sábado creado para el hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué descansa el séptimo día, hermanos? Porque dice, es bueno todo lo que he hecho, ¿verdad? Y ahora voy a descansar. Entonces, esa misma aplicación se aplica a los hombres. Hemos trabajado 6 días a la semana. Entonces, el otro día me voy a regocijar en el Señor y voy a descansar. Ahora, puede ser que mi día de descanso sea miércoles o martes. Entonces, eso no tiene nada que ver con el día que sea, sino tiene que ver con el regocijo. ¿Se dan cuenta? Con el descanso, con mi regocijo en el Señor. A eso se refería. Por eso es que Él hace el sábado. Pero ellos miran más la regla. O sea, si se dan cuenta, en estas 3 cosas que hace el Señor, en estas 3 señales, ellos ven la ley, la regla. ¿Por qué? Porque quieren desprestigiar a Jesús. Quieren aprenderlo.
Entonces en sí no están viendo la misericordia y el amor del pastor. Están viendo el querer desprestigiarlo, Jesús. Pero sigamos, ¿cuál es la otra? Dice, debe traer a los que están en otro redil. Y en el otro lado dice, no les importa las ovejas. Ahora, ¿por qué habla de debe traerse a otros redil? Porque está hablando, hermanos, de la preocupación que tiene el Señor por los no judíos, por nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque dice, tengo ovejas en otro redil, que no son precisamente ustedes, son los no judíos. Y está hablando de esa preocupación que tiene por los no judíos. ¿Y cuál es la preocupación? La preocupación es que estos no judíos que somos nosotros, necesitamos también ¿qué? Necesitamos pastos frescos, necesitamos alimento, necesitamos que nos protejan de los enemigos, necesitamos ser alimentados. Y esto viene a complementar lo que nos dice también en Juan, que Él es el agua que calma la sed. Él es el pan de vida que va a calmar el hambre. Y al final, ¿en qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. Dice, ¿no? Entonces, ven, ahí se cumple que el Señor está buscando a todas las ovejas para hacer un solo rebaño con un solo buen pastor. ¿Amén? Pero ¿qué pasa en el otro lado, hermanos? Dice que no les importa las ovejas, porque no se ocupa de las débiles, no se ocupa de las enfermas ni de las heridas, y no sale a buscar a las descarriadas. No las va a buscar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, ese es el contexto que el Señor quiere mostrarnos. ¿Qué más? Dice, escucha su voz, le oyen y le siguen. Escuchan su voz y tienen miedo, hablando del asalariado. Entonces, al decir, escuchan su voz y le siguen, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que decíamos, ¿no? Que conocen su voz. Este conocimiento, hermanos, como decíamos, no solamente es una relación personal, no únicamente un conocimiento intelectual o teológico, porque se puede saber mucho de Dios sin conocerlo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que conoce la Biblia de la A a la Z, pero no conoce a Dios. Yo tenía un profesor de religión que conocía aquí la palabra y había estudiado 10 años teología, pero no podías engañarle. Y me acuerdo siempre porque el examen de religión era un aguillotinamiento para todos, hermanos, porque nos ponía en círculo y, digamos, nos hacía estudiar Mateo y él te decía versículo 1, capítulo 2, versículo tantos. Tú le decías otra cosa, no, ese es el 15. Así. O sea, hermanos, de memoria, no había caso de engañarle. Es que imagínense, realmente era duro, porque él quería con puntos y comas. Pero era un conocimiento, como dice aquí, intelectual. No era un conocimiento de Dios. Porque después de muchos años que salió bachiller, me he enterado que él había dejado la hermandad y se había casado, imagínense. O sea, yo digo, 10 años de tanta situación para decir después, no, esto no sirve, ahora voy a hacer este otro. Pues te das cuenta cómo no es el conocimiento, hermanos. Es, como dice la palabra, el nacer del Espíritu de Dios. Ese es el conocimiento. ¿Se dan cuenta? No es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento que tú adquieres al conocer a ese buen pastor y al seguirle. O sea, no se puede aceptar un auténtico creyente que no siga al Señor, que no lo obedezca. ¿Te das cuenta? Porque si no, es una oveja que no pertenece al redil. No sé si me entiende. Porque si yo conozco la voz de Dios, lo voy a seguir. Pero si no conozco su voz, no lo voy a seguir. ¿No es cierto? Entonces, realmente, si tú eres una oveja del redil, tienes que seguir al buen pastor. Amén.
Ahora, ¿por qué dice escucha su voz y tienen miedo? Porque les trataban mal. A veces les hacían pasar hambre, dice la Escritura. Se las comían a las mejores, las trasquilaban, pero para beneficio de ellos. Y en realidad lo que buscaban los líderes era no perder el poder y no perder la autoridad que tenían sobre las ovejas. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que se pretendía. Y eso es lo que tenemos que identificar en este tiempo. Como alguien decía, ahora el Evangelio, hay prédicas por internet, por todo lado. Pero el tema es que cuando tú recibes algo, tienes que confrontarlo con la Escritura. Porque si no dice lo que yo te digo en la Escritura, entonces no creas lo que yo digo, ¿verdad? Porque lo que nosotros les enseñamos tiene que estar en la Escritura. No puedo inventarme. El Señor dice que no podemos aumentar una coma a la Escritura, ¿verdad? Entonces no puedo inventarme nada, hermanos. Y cuando tú oigas a algún pastor, alguna prédica linda por el internet, amén. Pero confróntalo con la palabra de Dios, para que no nos engañen. Porque como saben, somos ovejitas y estamos susceptibles al engaño. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Pues dice, no quieren perder la autoridad sobre las ovejas. Y finalmente, hermanos, dice, pongo mi vida voluntariamente. No van a arriesgar su vida. ¿Por qué dice que pongan su vida voluntariamente? Nadie me la quita, la pongo por amor voluntariamente y puedo volver a tomarla porque es un mandato de mi Padre, dice la Escritura. Entonces, hermanos, para ver el amor de Dios, vemos que Él entrega su vida. Y no es entregar la vida porque recuerden qué ha significado para Jesús entregar la vida. Ha significado humillación, ha significado sufrimiento, ha significado un castigo inmerecido que nosotros debíamos asumir, pero Él lo asumió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el sacrificio a que se refiere la Escritura. Eso es lo que dice el Señor. Pongo mi vida voluntariamente por amor a ustedes y después de pagar el precio tengo la autoridad de volverla a tomar. Ahora, los otros no van a arriesgar su vida, dice. Se aman a ellos mismos y todo gira en torno a ellos. Son los más importantes. Entonces, si se han dado cuenta, los fariseos no iban a sacrificar nada por nadie, ¿no? Y lamentablemente a veces también en este tiempo hay pastores así, que ves que se benefician con la obra y no van a sacrificar nada por nadie. Entonces, tienes que saber, ver también tú quién es el buen pastor y quién no es el buen pastor. Amén. Entonces, ahora bien, hermanos, este título de pastor resonaba en los judíos como una pretensión que quería Jesús de considerarse el Mesías. Porque supuestamente los guías de Jerusalén eran ellos. Y lo que decían era una verdad indiscutible. Entonces ellos no iban a compartir el liderazgo con nadie. Y Jesús era una competencia. Entonces por eso es que no le tenían mucha simpatía. Ahora no olvidemos que en Isaías ya nos habla de que nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. Pero también nos dice que no había un pastor que nos cuide. Y esto también es una profecía que está en Ezequiel. Y dice Ezequiel, el capítulo 34, el versículo 11, dice, esto dice el Señor, soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busque el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré. Y de todos los lugares por donde quedaron esparcidas en el día oscuro y nublado.
Y más adelante, él ya profetiza de que ese pastor va a nacer de David. Se está refiriendo a Jesús, ¿no? Entonces el Señor ya profetiza de que Él iba a venir y que Él iba a cuidar personalmente a las ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fracasado como pastores, como cuidadores de sus ovejas. Pero Él iba a venir a recuperarnos a nosotros, a recuperar cada oveja descarriada y a buscarnos a nosotros que no éramos de su redil, pero sí Él nos amaba. Amén. Entonces, eso es lo que Él quiere decir. Ahora, en todo caso, hermanos, es importante que observemos que si bien en este momento de la historia, el principal pastor de Israel era Jehová, ¿recuerdan? El principal pastor de Israel era Jehová. Pero ahora vemos que Jesús está tratando de reclamar solemnemente ese título para sí mismo, dando a entender con claridad que Él es la divinidad, que Él está representando la divinidad. ¿Y cómo entendemos eso? Cuando Él utiliza el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Porque ese yo soy, hermanos, siempre tenemos que relacionarlo con el tema de cuando se presenta a Moisés y le dice yo soy el que soy. Porque ese yo soy, hermanos, tiene un trasfondo hebreo que significa el ser y el existir de la divinidad. El ser todopoderoso y el existir eternamente de Dios. Entonces, por eso es que los judíos ni siquiera pronunciaban esa palabra, porque se creían indignos de decir yo soy. Y al decir Jesús yo soy, era una blasfemia, hermanos, para ellos, ¿no? Porque Él estaba diciendo que Él era Dios. Pero si se dan cuenta, en cada yo soy que está en Juan, va explicando claramente por qué es el yo soy. Como aquí nos explica y se presenta como yo soy el buen pastor. Si se han dado cuenta, Él se presenta por el buen pastor porque Él sí se preocupa por las ovejas. Él sí puede dar la vida por nosotros. Él sí se hace propietario de las ovejas. Entonces, Él tiene toda la autoridad, hermanos, de decir yo soy. Ahora, ¿en qué termina esto? Finalmente, hermanos, el resultado de esto es una división entre los judíos. ¿Y qué pasa en esta división? El problema es que no querían aceptar al Mesías. Ellos estaban esperando otro Mesías como Moisés. Porque Moisés vino ¿a qué? Vino a liberarlos de Egipto, ¿verdad? Y ellos estaban esperando un Moisés que los libere de los romanos. Entonces estaban esperando un Moisés militar o político que los libere de los romanos. Y el Señor no había venido a eso. El Señor vino a librarnos de un enemigo más grande que era Satanás, y era el pecado. Y para pelear con ese enemigo, hermanos, no necesitaba lanzas ni espadas. Necesitaba esta cruz. ¿Para qué? Para tener una muerte sacrificial, para cumplir la ley que dice que el pecado se pagará con sangre. Entonces Él viene ¿a qué? A una muerte, como ya lo hemos dicho muchas veces, una muerte sustitutoria. Él va a ocupar mi lugar y va a morir en la cruz. Esa es la voluntad del Padre, ese es el sacrificio que ha hecho el buen pastor por nosotros. Entonces, este mensaje, hermanos, de la cruz no podían aceptar los judíos, porque no podían aceptar que su Mesías muera crucificado. Ellos estaban esperando un Mesías que venga con poder a librar de los romanos, pero esto no era así. No estaban entendiendo el mensaje de salvación. Por eso dice, este tiene demonio, le dicen. Y al final menosprecian el mensaje y no creen en Jesús. Pero la otra parte, hermanos, de los judíos, sin embargo, dicen ellos, no tiene palabras de endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Dice. Entonces, con toda la excelencia de su doctrina y el poder que muestra en sus señales, ellos dicen, no es un endemoniado.
entonces creen en Jesús y lo aceptan. Entonces, como ven, aquí hay dos clases de poblaciones. Unas que han aceptado la salvación y otras que no han aceptado a Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo leemos este mensaje? ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? Si se dan cuenta, ahora nos encontramos en un mundo caído, en un mundo que estamos ahora en el tiempo de la globalización, donde todo está acelerado, ¿verdad? Todos están acelerados, cada quien busca su bienestar, cada quien se está preocupando por sí mismo. Estamos en una carrera, hermanos, ¿se dan cuenta? Y a veces uno cae en la carrera, pero no hay quien te levante, más bien te atropellan, ¿no? Porque la meta es llegar al objetivo, no importa atropellando a quien caiga. ¿Se dan cuenta? Eso es en lo que vivimos ahora, hermanos. Y a veces no sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir. Porque hay un momento en que todos nos fallan. A veces hemos confiado hasta en la familia y la familia te ha fallado. O sea, todos fallan, hermanos. Todos fallan. Entonces, aquí es, hermanos, donde no vamos a quedar solos. Es difícil encontrar a alguien que nos ame como somos y que nos ame con nuestras debilidades. Pero aquí entra, hermanos, la necesidad que tenemos del buen pastor, que te ame y te proteja, que se preocupe por ti, que si me descarrío vaya a buscarme, me traiga al redil. Entonces, hermanos, es un tiempo de escuchar al buen pastor y aceptarlo. Si tú no has tenido la oportunidad hasta ahora de abrir tu corazón y aceptar al buen pastor, este es el tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo está como un guiñador, hermanos, de auto. El mundo nos está avisando. Sabían que está secando el río Éufrates, ¿verdad? Y eso es bíblico. Y eso es una señal. Y el río Éufrates, que habla desde el Génesis, imagínense cuántos años tiene ese río. Y se está secando. Y eso es bíblico. Y ahora sí, si ustedes han escuchado las noticias, Israel está en guerra. Ahora. Entonces, hermanos, nos están avisando ahí, algo va a pasar. El tiempo se está terminando. Entonces es necesario que abras tu corazón y aceptes al buen pastor. Amén. Ahora, hermanos, muchos hemos caminado mucho tiempo ya con el buen pastor, pero lamentablemente no lo hemos conocido en profundidad. No hemos tenido esa comunión en profundidad con el buen pastor. Porque no se trata de venir aquí solo el domingo. Se trata de estar en una intimidad con él todos los días. Yo me he dado cuenta que cometí muchos errores y cuando alguna vez he leído algún pasaje, me he dado cuenta que estaba ahí escrito. Pero yo cometí el error por falta de conocimiento. Porque no tenía esa intimidad con el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces es necesario, hermanos, que la oveja tenga intimidad con el buen pastor. Que tú tengas intimidad con Dios. Como decía algún pastor, el hecho que estés aquí el domingo no significa nada. Porque no hay un termómetro aquí de espiritualidad. Yo no puedo saber quién de ustedes tiene más intimidad con el Padre y quién no, ¿verdad? Solo Él lo sabe. Entonces, hermanos, como dice la palabra, fallamos por falta de conocimiento. Porque no hemos tenido esa intimidad que necesitamos tener con el Padre. Pero cuando atravesamos una prueba, hermanos, a veces estamos gritando, ¿dónde estás, Dios?
¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y el Señor debe preguntarte, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Toda la semana no te veo. Toda la semana estás en tu trabajo, estás en tus estudios, estás con tus amigos, estás en todo. Pero no estás conmigo. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor está buscando esa intimidad, hermanos, que debería tener contigo todos los días, no solo el domingo. Esa intimidad en oración, esa intimidad en buscar su palabra, esa intimidad en leer, esa intimidad en ayunar, esa intimidad en tantas cosas que Él te puede ofrecer. Porque hay muchas promesas en la palabra de Dios. Pero si te has dado cuenta, todas las promesas son condicionadas. Siempre hay una condición para cada promesa. A veces en algunas iglesias solo nos leen la promesa para que estés feliz. Pero cuando lees a continuación está la condición. O sea, hay una condicionante, hermanos. Si tienes intimidad con Dios, vas a ser bendecido. Si tienes intimidad con Dios, Él no te va a abandonar. Si tienes intimidad con Dios, pase lo que pase, vas a salir en victoria. Amén. Y vas a salir de esa situación. Entonces, hermanos, sea que no lo has aceptado, sea que lo has aceptado, es un tiempo de abrir nuestro corazón y es un tiempo también de reconciliarnos con el buen pastor. Amén. Por eso al final puse, para Dios todos tenemos un valor. No importa lo que hayas hecho, todos tenemos un valor. Todos tenemos un precio. Pero Él pagó ese precio en la cruz. O sea, hay una pertenencia que le tenemos a Él. Porque Él es el propietario de tu vida y de mi vida. Entonces, hermanos, si eres el propietario, hagamos que Él funcione en tu vida y en la mía. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos. Oremos, hermanos, queremos nuestros rostros. Bendito Padre, queremos darte gracias en esta mañana y abrirte mi corazón, Señor, para que tú entres en mi vida, Padre. Quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador, como el Dios de mi vida. Quiero que tú entres en mi vida y obres en mí. Sé que hay cosas que no están bien y sé que tú vas a obrar en mí. Sé que tú me vas a ayudar a caminar en este tiempo. Papito amado, he caminado contigo mucho tiempo, pero no tenía esa intimidad que requieres de mí. Y en esta mañana me comprometo a andar contigo, a andar en esa intimidad que necesito. Te necesito a ti en mi vida, Padre. Necesito tu presencia. Necesito caminar contigo. Necesito que tú estés en mis angustias, en mis éxitos, en mis logros. Necesito que tú estés caminando cada día conmigo. Bendito Padre, en esta mañana quiero reconocer mi necesidad de ti. Quiero reconocer, Señor, que sin ti no soy nada, Padre. Quiero reconocer que necesito de ti para que me ayudes y fortalezcas mi fe y pueda alejarme de lo que me daña, pueda alejarme de lo que me aleja de ti, pueda discernir en lo que te agrada y en lo que te desagrada. Bendito sea tu nombre en esta mañana y quiero entregarme a ti. Quiero abrir mi corazón porque sé que tú conoces
todos mis anhelos. Y sé que tú me vas a ayudar a caminarme en mi papá. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.